Muy buenas noches, estamos en vivo por el 6. La idea, como siempre decimos y proponemos en este de La A a la Z, es tener un espacio de análisis, de conversación con los protagonistas de la actualidad, quienes ocupan parte de la agenda periodística y que a veces en los tiempos del noticiero, hay que ajustar justamente los tiempos, valga la redundancia, y esto nos permite una charla un poco más extensa. Vamos a tener varios temas, vamos a estar hoy dedicando los próximos 2 bloques a un tema muy sensible, que es el tema de la donación de órganos y todo lo que está vinculado a ello. Hoy es el día justamente en el que esto se está recordando y promoviendo. Hoy tuvimos una nota muy fuerte en este sentido también para el noticiero, y hoy vamos a estar hablando con la gente que está coordinando los equipos, tanto desde la faz médica como desde la faz de la difusión, ¿no? De desmistificar todo lo que a veces se cree, se entiende por la donación de órganos. Y vamos a estar cerrando el programa con personas que han encontrado una continuidad y una forma de que la vida tenga perspectivas de avanzar y desarrollarse a partir de justamente haber recibido un órgano en el marco de una decisión muy intensa, muy fuerte, que alguien ha tenido que tomar frente a la pérdida de un ser querido, ¿no? En la primera parte vamos a meternos en el tema de los números, vamos a hablar un poco de la economía en general, pero es estrictamente más pensado en lo regional y en la provincia de Río Negro. Agradecemos la presencia de Agustín Domingo, ministro de Economía de la provincia. Gracias por aceptar la invitación. Por favor, gracias a vos, Mario, por la invitación. Bueno, hoy el tema un poco es la economía, aunque en realidad muy teñido de la cuestión política a nivel nacional. Le pregunto si ha seguido algo de lo que se está debatiendo en el Senado por estas horas. Sí, algunas alocuciones seguí, pero la verdad es que un poco un final anunciado ya con las discusiones previas y las negociaciones previas. Uno anticipa que va a haber un rechazo. La verdad es que hubiera sido interesante ver una discusión un poco más seria. Son cuestiones que ya habían sido debatidas el año pasado, que estaban contempladas en el presupuesto, y esto de estar permanentemente discutiendo la macroeconomía no es saludable. Entonces, la verdad es que el saldo es un poco amargo, ¿no? Claro, a ver, uno supone que esto se va a desencadenar de la siguiente manera: van a aprobar esta suerte de retroactividad en el cobro de las tarifas, que va a ser vetado por el gobierno nacional. De un lado van a decir que esta acción obviamente es antipática para aquellos que han sufrido la suba de las tarifas. Del otro lado van a decir que era imposible retrotraerlas porque no está ese dinero, que habría que reubicar dentro de los presupuestos. Digo, es una discusión bastante saldada, llena de pirotecnia, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nos pasa a nosotros también en la provincia cuando se quieren discutir asuntos que tienen un impacto en el presupuesto y que no fueron discutidos en el presupuesto. O sea, hay como una costumbre de no respetar lo que dice el presupuesto, y eso no es sano para la política, no es sano para la democracia. Aparte da mensajes confusos, ¿no? En tiempos donde los capitales van viendo dónde van a ir, dar señales de inestabilidad Exactamente, es muy complicado, ¿no? Sí, si añadimos a la inestabilidad financiera que tuvimos en las últimas semanas, inestabilidad política, sin duda el mensaje para los inversores no es el mejor. Inestabilidad financiera, imagino que un poco tiene que ver con la situación cambiaria de la Argentina, y en Río Negro se da una particularidad, ¿no? La situación cambiaria genera inquietudes y entusiasmos. O sea, la suba del dólar, por ejemplo, hace que un sector rionegrino muy importante, como es la fruticultura y de alguna manera también el turismo, porque abarata en el escenario internacional lo que es el destino, ven con, si no buenos ojos, por lo menos algún nivel de entusiasmo de reactivación el que suba la moneda extranjera, ¿no? Sí, sin duda. También el sector lanero, todo el sector ganadero, la producción de langostinos en la costa atlántica. Todas las actividades o las economías regionales de la provincia se ven beneficiadas. El problema es la historia de siempre, ¿no? Claro. ¿Cuánto duran estas devaluaciones? Si son soluciones permanentes o son soluciones transitorias que luego, por el traslado de esta devaluación a precios, esa ventaja aparente termina esfumándose al poco tiempo. Y la verdad, no asumir la responsabilidad de trabajar en los temas de fondo, de trabajar en aquellas cuestiones que hacen a mejorar la competitividad de cada actividad. En el caso de la fruticultura, modernizando las plantaciones; en el caso del turismo, mirando cuál es la infraestructura turística que tenemos que llevar adelante para ser más competitivos y atraer a los turistas, no por una cuestión de conveniencia cambiaria que puede ser positiva este año, pero el año siguiente no. Entonces,
Esos son los temas en los que tenemos que trabajar para que las economías regionales sean competitivas independientemente de las variaciones transitorias que pueda haber en el tipo de cambio. Estos escenarios favorables o supuestamente favorables, que nunca se sabe muy bien cuánto duran, ¿repercuten en lo que es el derrame a la hora de generación de empleo? O, por ejemplo, en el caso de la fruticultura, que nosotros a veces con cierto resquemor desde la zona cordillerana miramos cómo está permanentemente subsidiada en una supuesta continua emergencia del sector frutícola. Sí, son situaciones distintas. La ayuda que hay a la fruticultura, en los últimos años en realidad toda esa ayuda se ha transformado en programas que apuntan a esto, a mejorar la competitividad y no en subsidios directos al precio del producto, sino en programas programas sanitarios para combatir la mosca de los frutos, o estamos ahora avanzando con un programa para la malla antigranizo que produce precisamente esta mejor competitividad de la producción. Y sí, es cierto que el sector primario siempre es más vulnerable y requiere de tal vez una mayor asistencia del Estado, pero los programas en los últimos tiempos han ido hacia este tipo de ayuda y no al subsidio directo. Domingo, y ahora viene la otra parte, ¿no? Porque la suba de la divisa del dólar genera otros escenarios que generan dudas y despiertan algún nivel de inquietud. Uno de ellos tiene que ver con la emisión de deuda que ha realizado la provincia de Río Negro y, entre otras cosas, todo lo que ha motorizado el Plan Castelo, sobre el que hay muchas expectativas, pero que también genera compromisos que habrá que honrar. Y una disparada del dólar hace que esos compromisos empiecen a asomar un poco más temerarios, ¿no? Sí, bueno, la verdad que el nivel de endeudamiento que tiene la provincia, cuando uno lo compara con los ingresos, que es la forma de comparar para ver la evolución en términos reales de la deuda, son niveles que están por debajo del 60 o 65%. Cuando nosotros asumimos en el 2011, la deuda llegaba al 100% de los ingresos corrientes, con lo cual son niveles de deuda que incluso luego de la devaluación son manejables. Si uno tiene en cuenta que de ese 60-65% hay un 20% que lo explica el Plan Castelo, y que esa deuda que tomamos para el Plan Castelo es deuda para obras de infraestructura que está en un fondo fiduciario y que va a ser utilizado exclusivamente para esas obras de infraestructura que van a mejorar la productividad y la competitividad de la provincia, la verdad que no hay motivos para asustarse. Es una deuda a largo plazo, a 7 años, con vencimientos en el año 2023, 24 y 25. Y el otro tema es esto, es deuda en dólares pero a largo plazo y siempre tal vez genera incertidumbre en estos momentos en que hay mucha volatilidad del dólar, pero en el largo plazo los ingresos de la provincia acompañan siempre a las variaciones en el tipo de cambio. O sea que no hay que temer un escenario de dificultad con esto. No, en absoluto, y aparte muchas de estas obras, caso el del Polo Productivo Tecnológico de Bariloche, tienen recupero que van a ir a un fondo fiduciario precisamente para repagar esta deuda que contrajo la provincia. Hay obras eléctricas, obras de cloacas, todas obras que de alguna manera van a generar un recupero que va a ser volcado a otro fondo fiduciario para el repago de la deuda. Pero insisto, incluso teniendo en cuenta los niveles de deuda que tiene y comparándolo con otras provincias, no son niveles de deuda que despierten ninguna alarma para la provincia. Y en lo que respecta, por ejemplo, a el factor o la fracción del Plan Castelo, del monto del Plan Castelo que va a los municipios, porque una cosa es el volumen que acostumbra a manejar la provincia de Río Negro, pero otra cosa es un municipio que tiene otros volúmenes más acotados. En esos casos ha generado este escenario que algunos de los intendentes que en principio estaban pensando o definiendo cuál era el nivel de aceptación de las obras y del compromiso que deban honrar posteriormente los municipios haya frenado su incorporación al Plan Castelo. Bueno, sí, hubo un caso, el caso de Viedma. La verdad es que en el caso de Viedma no hay ningún motivo para tener, hay menos motivos para tener preocupación que en la provincia, porque no tiene prácticamente deuda el municipio de Viedma y tiene las finanzas muy ordenadas, y el nivel de deuda que se planteaba contraer era muy bajo, incluso se iba a aplicar asfalto, que son obras que tienen un recupero inmediato, porque todos los municipios de la provincia y del país cobran
un recupero a los frentistas que se benefician con estas obras de asfalto. Pero bueno, me parece que ahí actuó la mezquindad política de los sectores opositores al gobierno municipal, que no le permitieron contraer esa deuda, pero de vuelta no había ningún motivo para preocuparse por la capacidad que tuviera el municipio de repagar esa deuda dentro de 7 años. O sea que esto no fue nunca un posicionamiento de Fulques en este sentido. ¿Él había expresado su intención de avanzar? Él había expresado su intención de avanzar, pero fue bloqueada la iniciativa. Necesitaba la autorización del Consejo Deliberante para endeudarse y no le fue dada la autorización, con lo cual no pudo contraer esa deuda para hacer esas obras. Y de vuelta, no es deuda que se contrae en dólares para pagar sueldos, es deuda para obras que van a beneficiar a los vecinos en el largo plazo, que van a beneficiar a muchas generaciones, con lo cual está más justificada el hecho de contraer una deuda de largo plazo, y que el municipio en este caso tenía toda la capacidad de repago porque tiene las cuentas en orden y no tienen casi deuda contraída, con lo cual la verdad que una oportunidad desperdiciada, y me parece que primaron los intereses políticos y la mezquindad de algunos sectores para no permitirle contraer ese préstamo que le iba a permitir hacer muchas obras. Cuando empezó el año, uno de los debates fuertes que se dio en la provincia de Río Negro tuvo que ver con el tema de ingresos brutos. No solo por los cuestionamientos que se recibió la provincia de parte del gobierno nacional, donde si bien es cierto lo que dice el gobernador, se subió al punto que había marcado de la nación, los funcionarios nacionales sostienen que en realidad ese era el punto más alto, que era el techo que le marcaban a las provincias que tenían altos ingresos brutos, que no era el caso de Río Negro y que el salto de Río Negro había sido demasiado significativo. Pero independientemente de la lectura política, hubo sectores productivos que se habían expresado al respecto que decían que esto era un freno para buena parte de la actividad comercial, especialmente en la provincia. ¿Se ha sentido así? Bueno, a ver, de vuelta, el incremento en ingresos brutos, de acuerdo a lo que se negoció en el consenso fiscal entre Nación y las provincias, no fue solamente Río Negro, fueron varias las provincias que en aquel momento en esas negociaciones manifestamos, nosotros estamos por debajo en determinadas actividades estamos por debajo del tope que se está acordando, y había muchas provincias que estaban al límite de ese tope. En nuestro caso particular veníamos de una situación de déficit del año 2016, logramos una reducción significativa el año pasado, no teníamos margen para ceder ingresos y a la vez continuar en esa senda de reducción del déficit, y nosotros incluso planteamos el incremento en esas determinadas actividades, pero teniendo una consideración particular para todas las pequeñas y medianas empresas a las cuales les incrementamos la bonificación a un 30%, con lo cual la alícuota efectiva para esa pequeña empresa o pequeño contribuyente pasó del 3% menos un 10% de bonificación, era una alícuota efectiva del 2,7, a un 5 menos un 30, termina en una alícuota efectiva del 3,5. O sea que el contribuyente que está al día pasó del 2,7 al 3,5, no del 3 al 5 como dicen los detractores de la medida. Entonces, la verdad que reconocemos que hubo un impacto, era el espíritu del consenso fiscal que el peso del impuesto recaiga sobre las actividades de venta final y disminuya sobre las actividades industriales y sobre las actividades primarias. Nosotros efectivamente redujimos a las actividades primarias y a las actividades industriales, a la construcción, al transporte, a la generación de energía, y eso nos significó un costo que lo compensamos con el incremento en aquellas actividades finales de la cadena productiva, las actividades de comercialización y de servicios, para no tener un costo fiscal y para poder seguir en la senda de reducción del déficit que venimos, dicho sea de paso, con muy buenos resultados en lo que va del año, complementado con medidas tendientes a eficientizar el gasto y a racionalizar el gasto. La última, Domingo, los docentes están solicitando que se adelante el pago de los aumentos que se iban a debatir más adelante en el año. Esto había sido acordado en la paritaria, pero estaban pidiendo que esto se adelante en el tiempo en función de las condiciones o la situación económica imperante. ¿Es factible eso? Estamos, no solo los docentes, todos los gremios que representan a los empleados públicos de la provincia han solicitado reuniones, adelantamiento de reuniones y comenzar la discusión para ver si es posible
adelantar ese 8% que estaba comprometido para septiembre o parte. Estamos analizando la situación. Obviamente el adelantamiento implica un mayor gasto, porque algo que se iba a comenzar a pagar en septiembre o una parte de eso se tiene que comenzar a pagar, si se comienza a pagar antes va a implicar un mayor gasto. Hay que ver no solo... ¿Se dispone de los fondos si tuviera que hacerlo? Bueno, estamos analizando eso. En la semana que viene nos reunimos con UNTER y la semana siguiente vamos a convocar a ATE y a UPCN, y en función de no solo de los objetivos que tenemos de reducción del déficit y los compromisos asumidos con responsabilidad fiscal, sino también financieramente. Nosotros teníamos garantizado el pago del aguinaldo con las colocaciones financieras que hicimos en los últimos meses. Tenemos que ver financieramente también hasta dónde podemos llegar y sin hacer resquebrajar el presupuesto. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a vos, Mario. Ahí estuvimos con Agustín Domingo, ministro de Economía de la provincia de Río Negro. Cuando volvamos al tema donación de órganos, todo lo que esto representa, empezando por la desmistificación, la comunicación de la temática y toda la parte médica que involucra el trabajo que se está desarrollando centralmente en el Hospital Zonal, ¿no? Con eso venimos cuando volvamos de la pausa.